Una serie de reflexiones que hemos llamado disciplinas espirituales. Es un tema muy clásico dentro de la enseñanza cristiana, no tiene ninguna novedad, pero sí quizás lo novedoso sea que en estos tiempos tan difíciles para hablar de disciplinas, normalmente estamos bombardeados de mensajes que tienen que ver con lograr cosas sin esfuerzos, donde se nos invita permanentemente a tener inmediatamente beneficios en aquellos esfuerzos mínimos que hacemos de la vida. Es muy común que anteriormente a lo mejor una familia lograba tener posibilidades de hacer un viaje lindo, largo o distante, o tener algún bien más apreciado, una propiedad, etc. Y hoy estas cosas la gente las quiere tener con mucha inmediatez, sin pensar en otro montón de esfuerzos escasos que solemos hacer y por los cuales esperamos grandes beneficios. Esta cultura de lo inmediato, de lo fácil, ha invadido también el ámbito de la cristiandad, de lo teológico, y hay muchas corrientes teológicas que están haciendo énfasis en estas respuestas un poco mágicas a la vida religiosa, espiritual. La Biblia tiene tres figuras con las cuales quisiera hacer una introducción que un poco contradicen esa idea tan simplista de las cosas que logramos alcanzar en la vida con esfuerzos que tienen que ver luego, por supuesto, con el respaldo y la bendición de Dios a ese esfuerzo. No estamos hablando de cambiar la gracia por ley, ni bendición de Dios por esfuerzo humano. Estamos diciendo que la respuesta de amor de una persona que ha conocido a Dios es una respuesta no solo de gratitud, es una respuesta también de servicio, es una respuesta de militancia. Los que hemos sido bendecidos por Dios y lo conocemos y disfrutamos de esta vida hermosa, aún con nuestras caídas, nos levantamos, seguimos, y nuestra vida de gratitud a Dios se expresa en nuestra militancia cristiana. Tal es así que una de las figuras que quiere usar la Biblia para hablarnos de justamente esta característica de la vida cristiana es la milicia, el soldado. Tres figuras tremendamente prácticas para hablar de lo que es el esfuerzo y su respuesta esperada. El atleta, el labrador. Qué figuras qué hermoso que es Dios para expresar ideas, ¿no? Qué hermosa es la Biblia para expresarnos cosas tan simples como esta que estamos aquí leyendo en 2 Timoteo. Hijo mío, esfuérzate en la gracia. Miren qué hermosa combinación de gracia y esfuerzo. Estamos acostumbrados a la gracia barata, diría Dietrich Bonhoeffer, esa que solo espera recibir y no da nada. Entonces, Pablo, hablándole a ese joven pastor que estaba empezando su vida a cargo de una iglesia en Éfeso, que se llamaba Timoteo, a ese joven que estaba empezando a tener sus primeros desafíos en la vida y el servicio cristiano, Pablo le advierte que la vida cristiana es una combinación de gracia y esfuerzo. Y entonces le da esta lección que nos va a servir para toda la vida. Esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Miren lo que es la cascada de discipulado, lo que has oído de mí, Pablo, ante muchos testigos, está hablándole a Timoteo, encárgaselo a hombres fieles, tercera generación, que sean idóneos para enseñar también a otros, cuarta generación, una cascada de enseñanza, de discipulado. Pablo, Timoteo, hombres fieles, otros. Miren lo que es la transferencia imprescindible de los valores y la enseñanza cristiana, que podemos aplicarlo en casa, podemos aplicarlo en la iglesia, en nuestra clase, etc., pero que de alguna manera debe tener nuestra vida trascendencia, debe tener huellas, debe tener legado. Nuestra vida debe dejar un legado, debe dejar una huella que otros puedan seguir, no solo en la enseñanza, sino también Pablo dice muchas veces, no solo lo que has oído de mí, sean imitadores de mí.
como yo de Jesús. Así que lo que transmitía Pablo no era solo palabras, era también un testimonio. Y empieza estas figuras. Por tu parte, versículo 3, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Bastante difícil, bastante distinta esa onda moderna de pare de sufrir, ¿no? Donde de pronto nos dice allí, por tu parte sufre. Otra que pare de sufrir, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y tampoco el que lucha como atleta es coronado si no lucha legítimamente. Otra vez esas palabras tremendas, no solo sufrir, sino habrá ahora de luchar 2 veces, y es muy común en la cultura española cuando uno le pregunta, ¿cómo te va? Y los españoles suelen decir muy comúnmente, por ahí anda Estercita, ¿no? Lo vi por ahí, no sé por dónde andará, suelen decir luchando. Es una forma muy común que tienen los españoles de expresar cómo están enfrentando la vida, luchando, dicen ellos. El labrador, otra figura de esfuerzo y gracia, porque tanto el soldado como el atleta como el labrador, luego de su esfuerzo, esperan la bendición de Dios a ese esfuerzo, la respuesta de Dios, la gracia de Dios que se derrama en ese clima benévolo para que crezca la semilla, esas circunstancias favorables que a veces cambian el curso de una guerra, esas reacciones que ni siquiera puede a veces conocer el hombre, que por más que se haya esforzado en un entrenamiento en el momento de la prueba, dependen de la gracia de Dios. El labrador entonces, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Todo lo opuesto a la cultura de los logros sin esfuerzos, que tanto abundan en nuestra época y en nuestra teología también. Considera lo que digo, tomarlo en serio, lo dice Pablo a Timoteo. Pensá seriamente, profundizá en esto, meditá en esto, y el Señor te dé entendimiento en todo. Y si por las dudas no te quedan claras, le dice Pablo, las figuras del soldado, del atleta y del labrador, te voy a poner un ejemplo final de todo eso que he querido expresarte. Acordate de Jesucristo, que es todo eso que estamos diciendo, que hizo todo eso, trabajó, luchó, se esforzó por bendecir la vida de aquellos que creían en Él. Así que acordate de Jesucristo. Si todos esos ejemplos te quedan chicos, te parecen demasiado humanos, te parecen muy chiquilines, te parecen muy simplotes, acordate de Jesús, que hizo todo eso que reflejan esas figuras. Del linaje de David, que resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Miren, las disciplinas espirituales no son el objetivo para nada, son de apenas unos medios que Dios nos ha dado para mantenernos preparados. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, nos dice que debemos estar siempre preparados para dar respuesta al que nos demande la razón de nuestra esperanza. Si cuando alguien te dice, ¿por qué crees? Entonces Pedro le dice, para poder explicar esto de qué crees y por qué crees lo que crees, tenés que estar preparado. Estén preparados para dar razón de la esperanza que hay en ustedes. Y no sé, mi mamá creía, mi abuelita me regaló una Biblia, me llevan de la mano todos los domingos a la iglesia, ¿y qué querés? Mi mujer va, mi novia va, me lleva, mi amigo, mi patrón, ¿qué querés? Si no voy, no marco tarjeta el domingo, me reta el lunes. Entonces hay razones que tienen que ser profundas, que sostengan el árbol, porque van a venir tormentas, como dice Jesús en el Sermón del Monte, y si la casa no está edificada sobre la roca, está sobre la arena, tiene una raíz superficial, se la van a llevar puesta. La vida se los va a llevar puesta a esa fe superficial, sencilla, circunstancial, esa fe heredada, esa fe que tiene que ver más con lo cultural. Mis amigos van, quiero acompañarlos. Y un poco este estado de echar raíces en lo que creemos
es una de las razones por las cuales Dios nos ha dado disciplinas espirituales. Para enseñar lo correcto y corregir errores. Esta ley de la siembra y la cosecha, esta teología perversa de este tiempo, ¿no? Basada y sacada de contexto ese versículo hermoso de que todo lo que el hombre siembra, eso también segará, se ha llegado a distorsionar que si yo pongo 100 pesos voy a cobrar 100.000. Entonces se ha llegado a aplicar en cosas absurdas, como si la fe fuera una cuestión de un banco que da intereses al 1000%. Ustedes van a escuchar mucho de esto de pequeños aportes, grandes respuestas de Dios, como una expresión teológica, o este evangelio de la prosperidad, donde pronto los verdaderos hijos de Dios son ricos, les va bien en la vida, tienen amor, tienen salud, tienen comer más, si no tenés los recursos necesarios, algo anda mal en tu vida espiritual. Esa es la teología de la prosperidad, que no permite el fracaso, que no permite la necesidad, que no considera las dificultades de la vida. Y entonces la gente cuando da testimonio solamente de cosas grandilocuentes que le pasan y no puede dar testimonio de un fracaso. No tiene lugar. En esta iglesia, ¿podremos dar testimonio de nuestros fracasos también? ¿O solamente tendremos que compartir exitismo? Esa es una cosa muy importante que va de alguna manera carcomiendo también los cimientos de nuestra vida espiritual cuando creemos que todo debe irnos bien si estamos bien con Dios. Usted puede leer desde el ejemplo de Jesús hasta el ejemplo de los discípulos. ¿Cuántas cosas padecieron? Pablo padeció hambre, azotes, cárceles, escasez y tantas cosas más, los siervos de Dios. Cuanto más siervos y cuanto más útiles eran para el Señor y más espirituales eran, parecía que más dificultades tenían. Entonces, esto es algo que debemos también nosotros estar entrenados para esto. Dietrich Bonhoeffer, que fue un pastor alemán, murió muy joven. Él resistió a Hitler. Primero le prohibieron predicar en su iglesia, donde era pastor. Posteriormente le cerraron su seminario teológico del que era director. Y él resistió a Hitler, lo encarcelaron y lo ejecutaron, tenía 39 años. Y él escribió en la cárcel, allí, en una de las cárceles donde esperaba la sentencia de muerte, escribió un libro que se llama Gracia cara versus gracia barata. Entre las muchas cosas que escribió esto. La gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento. Es el bautismo sin la disciplina. Es la comunión sin la confesión. La gracia barata es la gracia sin discipulado. La gracia sin la cruz. La gracia sin un Jesucristo vivo. Es la gracia de un crucifijo, la gracia barata. Pero no es la gracia de un Jesús que vive y que nos inspira a vivir con el mismo compromiso que vivió con la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de las disciplinas espirituales? Miren, la salvación que nosotros tenemos, enseña Romanos capítulo 3, versículo 24, es un regalo de Dios. Nadie tiene que hacer nada para recibir perdón, esperanza, vida eterna, paz. La venida del Espíritu Santo a su vida cuando recibimos a Cristo es un regalo de Dios. Uno de los grandes capítulos de la Reforma del año 1517, recuerden el 31 de octubre, Lutero clavó allí en la catedral de Wittenberg, donde él enseñaba teología. Él encontró la verdad, él encontró que solo la gracia y solo la fe nos relacionaban con Jesús. Y de pronto él revolucionó la cristiandad de entonces en lo que se llamó la Reforma Protestante. La iglesia cristiana volvió a la Biblia, volvió a la fe, volvió a la gracia. Protestó contra la venta de perdón, las famosas indulgencias, que para poder terminar la fastuosa
obra del Vaticano, le pedían a la gente que pusiera dinero y que cuando la moneda caía en las alcancías gigantes que circulaban por todo el mundo, donde había católicos o cristianos por entonces, la única cristiandad que había, cuando caía la moneda en ese cofre, los pecados de aquellas personas que habían partido de este mundo se iban y las personas saltaban del purgatorio a la eternidad, al cielo, y estas cosas revolvían no el estómago, revolvían el alma de Lutero, y él protestó contra estas cosas y muchas más, y entonces Lutero introduce este volver a la gracia, volver a la fe, volver a las escrituras. Pero dijo algo: la reforma debe ser permanente. No terminó el 31 de octubre de 1517. Tenemos que estar volviendo siempre a la Biblia, porque viene la teología de la prosperidad, viene la teología de la siembra y la cosecha, viene la teología de tener todo fácil y sin ningún esfuerzo. Entonces Lutero ya advirtió que debíamos estar siempre reformándonos, e introdujo un concepto novedoso para la época. Él habló de la reforma personal. Porque una cosa es reformar las estructuras y otra cosa es reformar el alma, de lo cual se trata en definitiva la vida cristiana. Y para eso es que Dios nos ha dejado esta idea de esforzarnos en la gracia, de trabajar, de luchar, como lo expresan estas figuras del soldado, del atleta y del labrador. La vida abundante, esa vida que Dios nos da hermosa cuando creímos, Dios quiere que sea mucho más que una esperanza doctrinal, que un artículo de fe. Tengo paz, perdón. Debe ser una experiencia tremendamente rica, cotidianamente alegre, que nos llene de sentido la vida. Y a eso Jesús le llama vida abundante. Yo he venido para que tengan vida. Ah, bárbaro, sí, yo me arrepentí, yo creí, yo le abrí mi corazón a Jesús, sí, pero pará, yo quiero que tengas una vida full, dice Jesús, una vida abundante, una vida que te levantes cada mañana y decís, qué linda que es la vida desde que estoy con vos, Jesús. Esa es la vida abundante, una vida que da ganas de vivirse cada día. Y para eso Dios nos ha dejado estas pequeñas disciplinas. Cuidado. El propósito de las disciplinas es dar libertad. Nuestra meta es la libertad, no la disciplina. En el momento en que hagamos de estas disciplinas nuestro enfoque central, nos apartaremos hacia la ley y perderemos la libertad. Las disciplinas en sí no tienen ningún valor, solo tienen valor como medios para colocarnos delante de Dios a fin de que Él nos dé la libertad que anhelamos, dice Richard Foster en uno de sus libros, Alabanza a la disciplina. Quiero decirles algo. Una de las cosas que a veces más nos preocupan en la vida cristiana es el volvernos dinosaurios, artrósicos espirituales, superficiales, extinguir la vida de Dios en nuestro corazón y quedarnos solo con el esqueleto, con las formas. Cuesta mucho mantener la frescura, la profundidad, la vida interior. Y es eso de lo que se trata fundamentalmente cuando Dios nos ha dejado estas disciplinas. La superficialidad es la maldición de nuestra era. Lo que hoy se necesita desesperadamente no es un número mayor de personas inteligentes ni de personas de talento, sino de personas de vida espiritual profunda. Y quiero decirles algo sobre estas disciplinas que estamos viendo allí, que son algunas. Usted podría agrandar la lista, lo podría achicar. Esto no es un dogma de fe. Hay distintas menciones de las mismas. Pero quiero decirles algo. El propósito de Dios cuando llega a nuestro corazón es transformarnos. Comienza un proceso el día que recibimos a Cristo. Comienza un proceso que no termina hasta que Cristo vuelve. Por eso Pablo dice, no lo he alcanzado yo ya esta transformación. Yo no soy parecido a Jesús totalmente, pero cada día, dice Pablo, me voy transformando en esa imagen de Jesús, que es la meta de mi vida. Así que cuando yo comienzo mi vida cristiana, comienza un proceso de transformación que se moldea por tres cosas.
Se moldea, en primer lugar, por las personas que me rodean. Me van ayudando, apoyando, discipulando, me van acompañando a la iglesia, me van animando, me van enseñando un versículo bíblico, me pasan un audio, etcétera, las personas que me rodean. En segundo lugar, voy transformándome por medio de las circunstancias de la vida. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, que de pronto, aún las adversidades más tristes que hemos tenido en la vida, tienen el propósito de Dios de ayudarnos a crecer. Aún esos fracasos tienen el propósito en Dios de cambiarlo, no en un estado crónico, sino en una experiencia de la cual hemos aprendido y seguimos creciendo. Esas dos situaciones, gente, las circunstancias, son externas, pero las disciplinas, que es la tercera fuerza que Dios usa para cambiarnos, las circunstancias y las personas nos cambian de afuera hacia adentro. Las disciplinas nos cambian de adentro hacia afuera. Miren cuántas cosas de esto, para decir lo que es, usted no se asuste por leer tantas cosas allí. Muchas de esas cosas, un servicio como este, es casi un muestrario, porque cuántas de esas cosas hemos hecho y estamos haciendo esta mañana. Por ejemplo, a ver, ayúdenme. Hemos orado, sí, no en el sentido profundo y personal e íntimo que Jesús nos enseña, pero hemos orado, sí. ¿Qué más estamos haciendo? Alabando, adorando a Dios, estamos aquí, estamos, ¿qué más? Estamos en comunión, al terminar o al empezar o en el medio del saludito recién hemos compartido a veces luchas que tenemos. Miren qué curioso, hay veces que compartimos cosas acá que no compartimos con nadie durante 7 días de la semana o 5 días que trabajamos, estamos 8 horas con ellos por día, y en estas 2 horas por semana que tenemos acá, abrimos nuestro corazón con alguien porque sentimos confianza, sentimos familiaridad, sentimos contención. ¿Qué otra cosa hemos hecho y estamos haciendo esta mañana acá? Estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Qué más estamos haciendo? Oración ya dijimos. Servicio, adoración, que incluye la alabanza, no está puesta allí, pero está en la forma en que lo vamos a abordar, está incluido. Ofrendamos, tenemos servicio, hay hermanos que están brindando distintos tipos de servicio. Esto está bastante agradable, hay un montón de cosas que se han tenido que hacer antes que usted llegue para que esto funcione. Hay hermanos que están ahí atrás para que usted pueda escuchar bien, y otros hermanos que están filmando para que usted pueda replicarlo en la semana a otras personas lo que usted escuchó, vio, etc. Y por supuesto estamos experimentando esto tan lindo que es el gozo de la presencia de Dios. El gozo es el que tiña todas estas disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales no son para los próceres de la fe. Alguien cree, no, pero esto lo hacía Teresa de Ávila, San Agustín. No, esto lo hacen todos los cristianos de todas las épocas. Han practicado estas cosas para mejorar su vida espiritual. No, pero esto lo hacen los maduros que ya tienen muchos años. No, esto lo hace el recién nacido en la fe, lo hace. No, pero esto lo hacen las personas que tienen un tiempo completo, que tienen muchas horas libres. No, esto lo hace la ama de casa, lo hace la persona en el taller, lo hace la persona en el aula, lo hace la persona en cualquier ámbito. No necesitan tener una dedicación exclusiva. Saquémonos la idea de que las disciplinas espirituales son para los héroes de la cristiandad. Está a nuestro alcance, y simplemente, porque es una introducción a esta serie que vamos a ver, cada domingo vamos a tomar cada uno de estos puntos. Hoy hacemos simplemente una introducción. Vamos a leer un versículo simplemente de cada uno de ellos. Alguien que lea el número 1, por favor, oración. Ana, están asignadas las personas, así que no hace falta que lo busquen. Usted va a ver que todas estas disciplinas tienen 2 características fundamentales.
son una exhortación a los cristianos y son siempre practicadas por Jesús. Tiene estas dos características. Todas son enseñanzas para los cristianos. La Biblia dice, orad sin cesar, y la Biblia dice que Jesús, en los momentos de angustia, oraba. Y se levantaba temprano en la mañana y oraba. Quiere decir que todas las disciplinas son invitaciones a los cristianos, pero son también ejemplificadas en la vida de Jesús. Eli, ¿nos lees meditar? Bien, wow, meditar. La otra expresión habla, en esa ley que amo, quiero meditar. Y meditar tiene que ver con algo sencillo, no es solamente leer la palabra de Dios, sino meditar, saquémonos la idea, estos pensamientos por ahí, a lo mejor budistas o de la nueva era, que meditar lo llaman vaciarse. Acá es al revés, no es vaciarnos meditar, como es la meditación trascendental. Acá meditar es llenarse de Dios, no es vaciarse, es llenarse de Dios. Meditar es leer la palabra de Dios y dejar que Dios nos hable por esa palabra. 3, ayuno. Oscar, bien fuerte y de pie si sos tan amable. Perdón. Muy bien. En esta modernidad del no esfuerzo, se ha comenzado a estigmatizar el ayuno, por ejemplo. El ayuno de Jesús no era un ayuno de agua, era un ayuno de comida. Hay mucha base bíblica, cuando tomemos ayuno van a ver ustedes que no tuvo sed Jesús cuando Satanás luego de los 40 días, sino tenía hambre. Así que tiene que ver con el ayuno de comida. La privación de las cosas básicas de la vida, que es una práctica cristiana, pero también ha comenzado esta moda de decir, no, pero el ayuno te puede hacer mal, te puede hacer daño. Mire, trabajé 29 años en una institución fundada por un médico alemán, que uno de sus tratamientos paradigmáticos era el ayuno de 21 días. Y le aseguro que no he visto jamás a gente más lúcida, más fuerte, más sana, que esas personas que ayunaban ahí durante 21 días como protocolo básico de tratamiento. He visto ayunar más de 21 días, 40, 50 días a muchas personas en esa institución. Pero quiero decirles que el ayuno está lejos de ser una práctica no saludable, ¿está bien? Así que tampoco compremos esta idea moderna de que aún el esfuerzo de algo tan bíblico como ayunar puede ser peligroso o dañino para nuestra salud. Si usted necesita asesoramiento acerca de cómo hacerlo sin esos riesgos, bueno, para eso hay personas aquí que pueden ayudarle. La disciplina del estudio, Mabel. Bueno, una palabra fuerte. No conocemos el autor de Hebreos, pero de Hebreos hay muchas especulaciones acerca de quién fue ese autor. La mayoría de los comentaristas bíblicos piensan en Pablo, pero no hay una certeza. Lo que sí se sabe es que tiene una palabra bastante dura, como solía ser habitual en Pablo, y dice, debiendo ser ya maestros, qué lujo para ustedes, Mabel, Grano, que son maestros y todos los maestros, debiendo ser ya maestros, como que todos tendríamos que ser maestros, en alguna medida en ser capaces de transmitir a otros las cosas de Dios. A eso se refiere. Son niños que hay que darles leche. No se les puede dar la papilla, no se les puede dar el alimento sólido, hay que darle agüita y leche. Lo básico, lo sencillo. Y entonces este desafío a la disciplina de estudiar la palabra de Dios, del ofrendar, Graciela, si sos tan amable, la disciplina de ofrendar. Así que una de las cosas que estamos viendo ahí tiene que ver fundamentalmente con esta práctica de la ofrenda. Miren, Dios ve lo que damos. Dios ve lo que damos. Dice que Jesús se puso a mirar. Oh, mira, ese
esa gente echó mucho, pero ¿sabes qué? Echó lo que le sobra porque es muy rico. Mira, esa viuda echó una monedita, no es nada, económicamente en el asiento de los libros de la administración del templo, capaz que la tira el que administra. Pero ¿sabes qué? Dios ve la proporcionalidad de nuestro dar. Porque esa mujer dio todo lo que tenía. Así que Dios no solamente ve lo que damos, sino también ve con cuánto nos quedamos. Eso es lo que dice ese pasaje, porque dice que dio todo lo que tenía. Así que sabía Jesús que no le quedaba nada en casa. Qué hermoso es Dios, ¿no? Porque no puede ser comprado con dinero, ni agradado con careteadas de dar grandes cantidades, sino que Dios mira el corazón, mira la generosidad de lo que damos por lo que nos cuesta ese dar, por la proporcionalidad que implica ese dar. La sencillez nos la va a leer Irene. A ver en voz alta. Gracias, Irene. Aprendan de mí. ¿Cuál es tu modelo para establecer tu estilo de vida? Un cristiano debiera tomar un compromiso con un estilo de vida sencillo. Así te lo digo de uno. A muchos pastores millonarios se les preguntó: ¿cómo puede ser usted millonario, tener en su casa grifería de oro, tener autos de los más lujosos esperándolo con su chofer? Y Jesús dice: aprendan de mí que soy humilde, que no tengo dónde recostar mi cabeza, que cuando necesitó transporte tuvo que ir a pedir un burro prestado, que cuando necesitó una tumba tuvo que dársela a Lázaro porque no tenía una tumba propia. Y entonces la pregunta es: ¿quién es nuestro modelo para nuestro estilo de vida? Y ahí también otra vez irrumpe en medio de esta sociedad tan consumista, tan materialista, tan rinde culto a las personas que prosperan en lo material, que otra vez vuelve a nosotros la necesidad de la disciplina espiritual de la sencillez. Alguien que nos lea, mejor dicho, Joel nos va a leer la práctica espiritual del retiro. Muy bien, el retiro. El retiro que tiene que ver con el silencio, muchas veces algunos le llaman esta disciplina espiritual el silencio, porque en el retiro se aparta, no tengo a nadie que me hable ni con quien tenga necesariamente que hablar. Pero tiene que ver fundamentalmente con la oración, con el escuchar a Dios. También están de servicio hoy, seguro, Eli y Eric. También trabajan los domingos. Qué tremendo, ¿no? Esto de las actividades, los desafíos laborales de nuestro tiempo. Les decía que el retiro, por lo cual nosotros también, de alguna manera, un culto, un tiempo para Dios, es un pequeño retiro. Porque nosotros estamos acá buscando de Dios, estamos en temas que habitualmente no estamos en el día a día, en el hora a hora de la semana. Así que esto de tomarnos tiempos para concentrarnos en Dios es una práctica sumamente saludable. Vamos a leer Mirna, que nos acompañe con el pasaje por ahí difícil, que nos habla de sujeción o sumisión como una disciplina espiritual. ¿Qué será esto? Lo vamos a estudiar en profundidad, pero lea lo que dice la palabra de Dios. Mirna. Muy bien. Esto tiene que ver fundamentalmente con priorizar las necesidades del otro, sencillamente eso. Sujeción al otro es priorizar